poder aprobar el paquete económico que rige la vida de este país en este 2019. En el caso del 2020, pues recibimos en los primeros días de septiembre, el 8 de septiembre, la propuesta de paquete económico del presidente de la República y ha arrancado ya, reitero, la primera parte que tiene que ver con la miscelánea fiscal, con la ley de ingresos, y estamos en un momento oportuno para escuchar, debatir. Solo les diría que para quienes formamos parte de la mayoría de esta Cámara de Diputados, tenemos muy clara la enorme responsabilidad. No solamente estamos ante una etapa nueva del gobierno, no solamente es un cambio de gobierno producto de la elección del año 2018, estamos ante un cambio de régimen y queremos arrancar de raíz tantos males que han producido que en este país de inmensas riquezas haya demasiados pobres. Por eso nos hemos propuesto, pues sí, ahora sí, detonar un crecimiento económico ante un entorno ciertamente complejo de carácter internacional. Ya hay recesión en algunas partes del planeta, tenemos que ver cómo reaccionamos nosotros ante esa situación, las finanzas públicas en la que nos hemos propuesto tener un superávit primario que nos permita ir enfrentando uno de los enormes problemas que tenemos en este país, que es la deuda pública, gravísima deuda pública, que se puede ver como parte de este complejo problema pues en muchos temas. El ingreso, el Producto Interno Bruto per cápita no es todo lo que quisiéramos, hay desigualdades, no solamente entre los mexicanos, que unos cuantos que lo tienen todo y la inmensa mayoría que no lo tienen nada, sino también entre las regiones. Así es que nosotros muy atentos, no solamente sus participaciones serán escuchadas con mucha atención, sino que serán revisadas por los diputados. Todo se pasa al micrositio de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y ahí vamos a estar revisando con mucho detenimiento y por supuesto que todos los integrantes de esta comisión estamos a sus órdenes, de manera particular su servidor Benjamín Robles Montoya, integrante de esta comisión, vicecoordinador del grupo parlamentario del PT, pues nos ponemos a las órdenes. ¿Qué pasó, mi querido diputado? Pásale, acompáñanos, por favor, acompáñanos. Así es que, si no tienen inconveniente, arrancamos. En lo que llega el diputado Ramírez Cuellar, que seguramente tendrá algo más que decirnos, arrancamos con la presentación del maestro Adrián García Gómez. Adrián García Gómez, que es licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey, que es maestro ambiental en Matemáticas y Políticas Públicas por the Australian National University y es coordinador del área de ingresos e impuestos en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Así es que lo escuchamos con mucha atención. Diputado, te pido que nos acompañes aquí en el presidio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de venir a exponer aquí algunos temas, tanto a nosotros como a los demás compañeros que van a estar aquí exponiendo sus preocupaciones. El tema del día de hoy es desarrollo económico y esto tiene muchas vertientes. Seguramente se van a hablar de varias de ellas aquí el día de hoy. Y les menciono que nosotros en el CIEP tenemos un reporte insignia que hacemos cada año. En años anteriores lo hemos hecho de pensiones, sobre el gasto en salud, sobre el gasto en seguridad y sobre el gasto en educación. Para 2020 este reporte será de infraestructura. De lo que les voy a platicar un poco el día de hoy es de infraestructura en el sector energético, más específicamente en la transmisión, en el sector de transmisión de energía. Los resultados que les voy a estar presentando son de un estudio que se encuentra en nuestro sitio ciep.mx y por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en todos los detalles metodológicos, sin embargo, quien esté interesado puede entrar a nuestra página y ahí consultar el estudio completo.
La siguiente, por favor. Bueno, para darles un poquito de contexto de lo que vamos a hablar, vale la pena mencionar que a partir de la reforma energética comenzó a operar en México un mercado eléctrico mayorista. En este mercado los generadores de energía venden a los centros de carga, quienes a su vez son los que venden a los consumidores finales. Los generadores se organizan en nodos, es decir, en puntos de inyección, donde el precio se determina dependiendo de una localidad en específico. A abril de 2019 en México existían 2.333 nodos. Cuando los nodos ubicados en cierta región satisfacen la demanda que ahí mismo se ocupa, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando estos nodos no alcanzan a satisfacer la demanda de cierta región, tiene que transportarse energía de otras regiones y para transportarlas se utilizan las líneas de transmisión. Y cuando la cantidad que se necesita enviar por estas líneas de transmisión supera la capacidad que tiene dicha línea, esto genera costos de congestión. A esto es lo que llamamos costos de congestión positivos. También se puede dar el caso inverso, que son costos de congestión negativos, en donde la energía se hace más barata debido a que la oferta es mayor que la demanda. Siguiente, por favor. Aquí lo que estamos viendo en esta gráfica es nada más la relación que existe entre el precio de los nodos distribuidos, o sea, el costo de la energía, que es el precio al que venden los generadores, y la congestión. Lo que se ve aquí nada más rápidamente es una relación ascendente, lo que quiere decir que implica que a mayor congestión los precios aumentan. La siguiente, por favor. Estas son las regiones del país que presentaron, bueno, se me olvidó mencionarles que los datos que les voy a presentar corresponden al periodo de enero de 2017 a abril de 2019. Y durante ese periodo, lo que estamos viendo aquí en esta filmina son las regiones del país que presentaron congestiones, más días con congestión negativa, es decir, que los precios eran menores. Dentro de estas regiones se encuentra Nogales, Caborca, Hermosillo y Guaymas, todas ciudades de Sonora, lo que nos indica que en este estado existe una disparidad entre lo que se genera y se demanda. Siguiente, por favor. Y este es lo contrario y es el principal problema del que les quiero platicar. Estas son todas las 10 regiones en las que presentaron durante el periodo que les menciono mayores días de congestión positiva, en donde la demanda era mucho mayor a la oferta, por lo que se generaron costos adicionales por la congestión. De estas 10, 8 de ellas se encuentran en la zona peninsular, que es, como sabemos, es donde generalmente durante los últimos años se han estado dando diferentes apagones en ciertos periodos de tiempo y una de las razones es esto que les comento. Además de que esta zona está muy poco conectada mediante líneas de transmisión con el resto del país. La siguiente, por favor. Y aquí, si vemos, también es agravando todavía el problema un poquito más, adicionalmente a que la zona peninsular es la que ya se encuentra con mayores problemas de congestión y es la que tiene en promedio más días en los que sufre de este incremento en los costos, es la región que tiene un crecimiento mayor en el consumo de energía diario. Gracias. Perdón, les comentaba que además de que la peninsular es la región que tiene las zonas donde se presentan con mayor frecuencia, ciudades, que tienen mayores días con congestión, es donde está creciendo a un mayor ritmo el consumo de energía.
Lo que implica, lo que se ve en esta tabla también, es que existe una disparidad entre los polos de generación y consumo eléctrico. Es decir, las zonas en donde más se genera energía no son las zonas en donde más se consume. La zona, como se puede observar ahí, la zona oriental y la zona noreste son las que concentran el mayor porcentaje de capacidad instalada con 51,2% del total, mientras que la zona occidental y la central concentran el mayor consumo con 43% del total. Observando este problema, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente para resolverlo? Desafortunadamente no mucho. De acuerdo al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033, la región del país que menos capacidad instalada nueva tendría para 2033 es la peninsular, que es justamente la que comentábamos que es la que más necesita. Si no se va a invertir en esta capacidad instalada, entonces lo que se tendría que hacer es invertir en mayores líneas de transmisión que permitan conectar esta zona con los nodos en el país que están produciendo energía de más. Pero, ¿qué está pasando? La inversión puede ser privada o puede ser pública. En el caso de lo privado, en 2016 y 2017 se habían anunciado 2 licitaciones que conectarían estas zonas que les menciono mediante líneas de transmisión. Sin embargo, en enero de 2018 fueron canceladas. Y en el caso de la inversión pública, en el proyecto de 2019 se presentó una disminución real de 25,8% en el presupuesto destinado a transmisión, y en el presupuesto que se está ahorita estudiando para 2020 y está en proceso de ser aprobado, una disminución adicional de 13,5%. Para más o menos ponerlo en contexto, el presupuesto que se está destinando a la transmisión de energía representa menos del 20% de lo que se destina a los subsidios a la electricidad, por ejemplo. Y este es el principal problema del que les quería hablar. Hay una necesidad muy clara de inversión en presupuesto en este tema. De lo contrario, si no se conecta a la zona peninsular con las zonas en donde se genera una mayor cantidad de energía, esto va a seguir teniendo implicaciones probablemente cada vez más severas en los costos de energía en la zona, incrementando los desabastos y teniendo consecuencias en el desarrollo de la región y del país. Ese era el tema que les quería yo comentar. Gracias. Pues antes de pasar a nuestro siguiente ponente y estando ya presente el diputado Ramírez Cuellar, quien tiene el mandato de quienes integramos la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para organizar este Parlamento abierto, pues le queremos dar la palabra para que salude al auditorio. Bueno, pues muchas gracias. Una disculpa por la tardanza, pero como ustedes saben, el próximo día 30 de octubre concluiremos los debates y será la fecha límite para aprobar la ley de ingresos. Más o menos sabemos en estos momentos cómo andan las cuentas y a partir del día 1 pues iniciaremos propiamente el análisis del presupuesto para el año del 2020. Tenemos serias carencias en educación, en campo, en agua, en salud, y pues va a ser entre otros sectores y va a ser parte de las reuniones que los diputados tengamos a partir de lo que aquí se expone. No es un ejercicio en vano, estamos tomando nota de manera muy precisa de los requerimientos, de las exigencias. Todavía vamos a realizar varias reuniones. Nos preocupa también todo el tema de la inversión en infraestructura para generar mayor empleo y mayor crecimiento económico. Y bueno, pues uno de los temas fundamentales es esta mesa de economía y particularmente lo que tiene que ver con el sector agrícola, que trae una reconfiguración y una disminución presupuestal y que entre todos queremos ver cómo lo solucionamos. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos y aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Muy bien, pues tomamos nota de lo que nos ha venido a plantear aquí el maestro Adrián García Gómez. Creo que el
planteamiento que ha hecho es muy importante, la necesidad de la conectividad de la zona peninsular, y estaremos pendientes, maestro, de este reporte insignia de la representación que traes aquí por parte del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Bueno, decía hace un rato y reitero, viene el turno del doctor Enio Gonzalo Millán Valenzuela. Enio Gonzalo es licenciado en Humanidades por la UAM, maestro en Economía y doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Es especialista en democracia, pobreza y política social. Actualmente es investigador del Colegio Mexiquense y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibamos con un aplauso y escuchemos con atención lo que viene aquí a plantearnos el doctor Enio Millán Valenzuela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera venir hoy a hablar un tema que me ha preocupado durante mucho tiempo en mi carrera académica, que es la vinculación entre desarrollo, tecnología y educación. Entonces yo quisiera comenzar, a ver, no sé si le estoy haciendo bien. ¿Hacia dónde? Ah, perfecto. ¿Lo cambió? Yo quiero comenzar con una cosa que le denominé sorpresas equivocadas. ¿Y por qué le llamo sorpresas equivocadas? Le llamo sorpresas equivocadas, qué bien que me está ayudando, ok, yo le voy a decir. Porque generalmente, cuando hay una evaluación de PISA, Planea, etcétera, etcétera, la prensa nos quiere sorprender diciendo que tenemos niveles de educación muy bajos. Y eso se ve claramente, si uno ve básicamente los resultados de PISA, no sé si aquí se puede apuntar, pero bueno, lo sombreado allí con amarillo, con verde, no sé cómo lo van a ver, nos dice prácticamente que 46% de los estudiantes de 15 años de secundaria están en el nivel 1, ahorita voy a decir qué es nivel 1, en matemáticas 31.1 y en comprensión lectora 39%. Es un poco para darnos cuenta de esta dimensión, si me ayuda por favor. Okay. Sigamos en la tabla de mero abajo, ¿qué significa nivel 1? Nivel 1 significa que uno ya no puede seguir estudiando, o sea, no tiene las capacidades para seguir aumentando el conocimiento. Eso quiere decir, y hasta ahí me parece que no hay sorpresas, ¿no? A pesar de esos años, esos resultados se repiten año tras año tras año, y ya la piel se nos ha hecho muy dura, y ya no asusta ni nombra a nadie. Lo que sí sorprende es la siguiente lámina, adelante, que es el índice de reprobados que hay en México para el mismo nivel de secundaria. El índice de reprobación es absolutamente bajo y el índice de aprobación es muy alto, ¿no? El índice de aprobación anda en 93, 98, etcétera, etcétera, con una eficiencia terminal del 91%. Entonces la verdadera respuesta, la verdadera sorpresa, ¿no? La sorpresa no es que los muchachos truenen. La verdadera sorpresa es por qué, si no tienen los conocimientos, ¿okay?, ¿por qué aprueban? ¿No? Ese es el punto fundamental, ¿no?, que nos habla de que algo huele mal en Dinamarca. Algo está mal en el país. ¿Qué pasa eso? Y la verdadera respuesta a este asunto, me adelanto, por favor, ¿cuál es la causa profunda de esto? La causa profunda es que el sistema político mexicano es una extensión, el sistema educativo mexicano es una extensión del sistema político mexicano. Y como tal, es un sistema que está diseñado para organizar y para gestar orden, no educación, ¿eh? La educación es un subproducto, si se da, qué bueno, si no, lo siento, compadre. Entonces, mientras se genere estabilidad, gobernabilidad, orden, yo hago como que te enseño, tú haces como que te aprendo y quedamos los dos muy contentos porque tú apruebas y yo soy bien evaluado dentro de las instituciones, ¿no? Esto es exactamente lo que revela
lo que es el sistema económico mexicano que impide el desarrollo. Desde David Ricardo lo sabemos claramente. O sea, tenemos un conjunto de rentas basadas en el privilegio, y un privilegio es un derecho que no es extensible a los demás, ¿okay?, que hace que entre productividad, esfuerzo y bienestar hay una distancia enorme, y eso se reproduce a todos los niveles. Bueno, y esto lo podemos ver, qué consecuencias tiene esto que tiene que ver con la tecnología. En primer lugar, que tenemos un gravísimo problema en educación para poder habilitar la tecnología, cuando la tecnología se revela como el determinante en última instancia más importante para el desarrollo económico. O sea, al rato hablaremos un poquito de eso. Si me ayudas, por favor. Aquí yo hice un copy-paste, no tiene mucha ciencia lo que estoy haciendo. Agarré cifras del INEGI, y el INEGI, hay una forma que los economistas tienen o tenemos para medir el desarrollo económico, que se llama la productividad total de los factores, la columna que ustedes tienen acá, ¿no? Esa mide el desarrollo económico. Y si yo hago un copy-paste de eso que calcula el INEGI, o sea, no le meto yo no lo maniobré para nada, agarré esto y lo pegué, eso fue lo que hice. Yo tengo que de 1991 hasta el 2016, la tasa promedio de progreso técnico es negativa. Es decir, obviamente que no hemos evolucionado en términos de tecnología, hemos involucionado. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Bueno, esta consecuencia es fundamental para el desarrollo económico, porque seguramente hay dos elementos básicos que ayudan a detonar el desarrollo. Uno es la inversión pública, que sabemos que va de capa caída. Pero así como la inversión pública es fundamental para detonar inversión privada, lo mismo sucede con la ciencia. Uno puede, si me ayuda por favor, uno puede llegar a demostrar, como lo han hecho mucha gente, varios premios Nobel, okay, que el crecimiento económico depende en última instancia de la tecnología. Es el determinante que al final, cuando se agotan ya todas las otras fuerzas, el ahorro, la inversión, el gasto público, lo que queda, lo único que nos resta para tener un crecimiento de largo plazo, del cual no nos ocupamos desde hace mucho tiempo, ¿okay?, es la tecnología. Entonces, si uno correlaciona lo que ha pasado con la tecnología, con las bajas tasas de crecimiento en México, para darle datos, ¿no? La tasa máxima de crecimiento en México se ha batido por debajo del lo que se necesita México para absorber a los nuevos contingentes de mano de obra. O sea, no para reducir el empleo, ni para mejorarlo, sino para que los que entran tengan chamba. Necesitamos crecer alrededor del 5%, y lo máximo que podemos crecer, el último cálculo que hice yo fue 2.19. Entonces, ahí hay un problema que, más allá de los devenires, etcétera, tiene que ver con la tecnología. Y esto que estoy llamando yo en cuenta es que el sistema de rentas de la economía mexicana y del sistema político mexicano va a ser, y olvidémonos que puede ser de otra forma, o sea, que durante mucho tiempo no sea la inversión en tecnología privada la que detone el desarrollo. No va a ser. ¿Por qué? Porque el sistema de rentas hace que sea posible precisamente obtener ganancias sin invertir ni innovar. Entonces, frente a esa circunstancia, lo que nos queda es algo particular. Si no lo va a hacer la iniciativa privada, lo tiene que hacer el Estado. Y eso sí es un elemento estratégico que yo a veces extraño en esta Cámara, que es pegarle en el clavo a los problemas de desarrollo. O sea, hay muchas necesidades ingentes, pero ¿cuándo vamos a pensar en términos de largo plazo y evitar que esto que nos pasó con el agotamiento de la sustitución de importaciones o la penetración de importaciones debido al nuevo modelo que tenemos, okay, lo destrabemos con mayor productividad y mayor competencia? Entonces, si no apostamos por la ciencia y la tecnología pública para que destrabe después la inversión en tecnología privada, nunca va a pasar. Muchas gracias.
Gracias. Muy bien, pues Ahí les dejo el felicidades. aparatito. Gracias al doctor Gonzalo Millán Valenzuela. Creo que mueve intensamente el tapete y nos hace reflexionar, y por supuesto que coincidimos en sus planteamientos. Es necesario hacer cambios de raíz, como lo decía yo al arranque de este evento, y creo que pues los legisladores tenemos esa responsabilidad de hacerlo, y por eso apreciamos mucho sus reflexiones. Pasemos ahora a escuchar al licenciado Alejandro García Villauso. Él es licenciado en Economía por el ITAM, es especialista en temas de crecimiento económico y desarrollo local, y actualmente es investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México, Evalúa. Alejandro García, te escuchamos con atención y te recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Yo les vengo a hablar sobre justo el tema que estaban tocando antes, que es la inversión, como motor de desarrollo económico. Entonces, el día de ayer salieron algunas cifras nuevas del INEGI respecto a la inversión, tanto pública como privada, y cuál es su situación actual. Más allá de la situación actual que está en 2019, les vengo a hablar un poco de cuáles son los planes de gasto en 2020. Entonces, bueno, no sé a dónde apuntar. Entonces, pero ahí está. Entonces, un poquito de contexto, nada más. Lo que están viendo en la gráfica es el crecimiento económico del país, como bien mencionaban hace un momento. Me acerco un poco más, ahí está. Se está viendo ahí el crecimiento económico, lo que ustedes ven en la línea, déjenme ver de qué color lo ven, de color rojo, es el crecimiento observado del país en los distintos años, y luego tenemos ahí también lo que nos está proponiendo la Secretaría de Hacienda para 2020 y 2019. Entonces, vemos un escenario bastante complejo y complicado, que vale la pena tomar en cuenta cuando se está hablando de desarrollo económico. Entonces, siguiente, por favor. Aquí es un poco de la situación que hemos visto año con año, de cuál es la inversión física pública distinta de Pemex y considerando a Pemex. Entonces, lo que ustedes van a ver ahí es una métrica que nos dice y nos habla de cuánto se invierte con respecto a la economía en el país. Entonces, no nos sorprenda, primero nos hablan de que pues, en educación no hemos mejorado, tampoco en la materia tecnológica, pero pues, si no invertimos, pues va a estar muy complicado. Entonces, siguiente, por favor. Y no solo es un tema de no invertir, sino en qué invertimos. Entonces, aquí les estamos diciendo, estamos haciendo un análisis, toda esta información la pueden consultar en nuestro sitio de internet, está disponible y van a encontrar todavía más información. Ahí, perfecto, gracias. Entonces, ahí lo que van a ver es cuánto se está invirtiendo del sector público en Pemex, que es la barra negra que ustedes van a ver, y cuánto se está invirtiendo en los distintos sectores. Entonces, no nos sorprenda que de repente hablemos de que casi no hay dinero para el agro, en materia de agua también en saneamiento, en acceso al agua, porque ahí les estamos poniendo una métrica bien sencilla. De los, vamos a suponer que hay 100 pesos para invertir, pues ¿cuánto se invierte en cada sector? La mitad es para Pemex. Entonces, a menos de que Pemex funja como un motor de desarrollo económico, pues estamos olvidando un poco a los otros sectores. Siguiente, por favor. Digo, esto no es sorpresa, ahí vamos a ver distintos años. Lo que sí es sorpresa, y que creo que todo mundo conoce y ha visto, es que cada vez que entra un nuevo presidente, se cae este asunto, se cae la inversión física pública. Aquí estamos viendo no cuánto se invierte, sino cuánto vale la inversión.
O sea, por eso vamos a ver que los valores son todavía más pequeños de los que estábamos hablando hace rato. Aquí estamos hablando de 15,000 millones de pesos. Eso es lo que realmente vale. Y esto es igual, reportado por el INEGI, no por nosotros. Pero lo que es bien importante aquí recalcar son las caídas que van a haber ahí en 2013, justo cuando entró la administración anterior. Y esa caída se repite de nuevo en 2019, o sea, justo en 2018-2019. Lo que nosotros estamos viendo es que esto no debería de estar sucediendo en un país que tenemos instituciones y queremos generar instituciones. Y para que la inversión realmente sea un motor de desarrollo, necesitamos que la inversión no se esté cayendo a cada rato y no tenga estos ciclos tan marcados. Siguiente, por favor. Esta nada más es una comparación para que tengan un referente de que los gobiernos subnacionales, dígase estados y municipios, casi no están invirtiendo a la par como lo hacen otros países. Pero justo aquí es cuando entra la pregunta, es ¿por qué no están invirtiendo? Es porque no tienen ese dinero, porque no tienen esa capacidad y porque estamos generando distintas capacidades en estados del centro, en estados del norte y en estados del sur. Y si queremos generar infraestructura e inversión que genere desarrollo, pues tenemos que hacer que se gaste en esto. Siguiente. Estas ya nada más son nuestras recomendaciones. Nosotros desde México Evalúa hemos propuesto que la inversión no sea una situación de cada 6 años, que sea una situación de campaña, que se esté decidiendo a través de discursos políticos, sino al contrario, necesitamos invertir en capacidades, en los estados y en la federación, pero en un instituto que nos diga y que tengamos un diagnóstico claro de cuál es la inversión e infraestructura que necesitamos. A muchos nos queda claro cuál es, pero compartir justo esos planes, esos diagnósticos, es indispensable hoy en día cuando estamos pensando en proyectos de infraestructura grandes y no vemos claro que la administración anterior canceló unos, la siguiente administración nos dice que va a generar otros. Necesitamos tener esos planes bien claros. Entonces, otra recomendación que tenemos es aprovechar el tema de la coordinación fiscal para generar infraestructura. Entonces, no podemos desaprovechar que tenemos estados y municipios y cómo y quién es el que gasta, es el municipio y es el estado. La federación exclusivamente está mandando los recursos y está decidiendo, pero necesitamos que los municipios y los estados tengan la capacidad para gastar. Fuera de esto, yo los invitaría exclusivamente a, si quieren conocer más sobre nuestros análisis, visiten nuestra página de internet o cualquier cosa, estamos disponibles a través de nuestros medios de contacto. Muchas gracias. Muy bien, pues le agradecemos a Alejandro García Villauso sus reflexiones respetables para nosotros, pero me permiten decir que al rato habrá sesión de preguntas y respuestas. Yo, por ejemplo, me quiero echar un tirito aquí con el licenciado, porque yo tengo puntos de vista divergentes, pero de eso se trata, de que enriquezcamos el trabajo nuestro con las voces plurales de las y de los mexicanos. Sigue el turno del ingeniero José Refugio Perusquía Nieves, viene de Finca Agraria, viene con un currículum que digo brevemente, nada más para que conozcamos su perfil, ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y es gerente de la Sociedad Finca Agrarista en Querétaro, y lo escuchamos con mucha atención y también lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por habernos invitado aquí y sobre todo agradecerle a la diputada Sonia Rocha que nos hizo favor de invitarnos para venir a platicarles un poquito cómo vemos nosotros la situación del campo, sobre todo en relación con el presupuesto de egresos 2019 y el presupuesto de egresos 2020. Un poquito para ubicarnos,
Les diría que nosotros trabajamos con productores ejidales de los ejidos de Querétaro, que son pequeños productores, son productores que en promedio tienen 6 hectáreas de riego. Y pues batallamos mucho para organizarnos y para avanzar, y por esa razón siempre tratamos de, o queremos o deseamos, que el Estado voltee a vernos y nos sentemos a platicar y nos sentemos a ver cómo está la situación, de qué modo puede el Estado intervenir para hacer avanzar la situación del campo, la situación de los productores. Obviamente una de las situaciones que tenemos rezagadas, no solamente en Querétaro, en todo el país, es la organización de productores. Sobre todo en el campo se necesitan organizaciones que de veras defiendan al productor y de veras vean porque tenga rentabilidad en su actividad. Históricamente ha habido muchas organizaciones, pero se dedicaban más a situaciones políticas y a situaciones de otro tipo que a ver de verdad la situación económica de los compañeros del campo. Otro de los problemas serios que tenemos es la carestía de los insumos, derivado de la falta de organizaciones fuertes nacionales. Toleramos o padecemos muchos monopolios en el campo de proveedores de insumos, sobre todo de semillas y de agroquímicos. Y ante los monopolios pues no es fácil defenderse. Hay leyes antimonopolio, pero pues no se aplican como debiera de ser, o no hay la atención que debiera darse para tratar de evitar que estas empresas transnacionales dominen el mercado y impongan sus precios y sus condiciones. Igual cuando salimos a vender nuestro producto, salimos y están las condiciones dadas por los compradores para adquirir nuestro producto. Y lo mismo, como no tenemos una fuerza de una organización fuerte nacional, por lo regular vendemos en condiciones desventajosas. Desde el Tratado de Libre Comercio nos pusieron a competir con los productores estadounidenses. Los productores estadounidenses tienen mucha tecnificación, tienen maquinaria que les hace avanzar muchísimo en sus labores a bajos costos, pero aparte tienen un subsidio de parte de su gobierno, un subsidio directo, que hay autores que dicen que llega hasta el 30% del costo de producción. Entonces, contra eso estamos batallando, luchando y viendo cómo avanzamos. Y finalmente, desde el presupuesto de egresos 2019, empezó una política de reducción de apoyos a este sector de la agricultura, y no entendemos la razón. Ha habido una estigmatización de las organizaciones del campo, que se roban el presupuesto. Yo creo que debe de haber algo de cierto, pero no todas, ni en todas partes está sucediendo eso. Les decía hace rato que es uno de los pendientes. Yo no entiendo cómo un Estado puede trabajar con miles, millones de productores si no es a través de organizaciones de productores,
cómo va a ser esa actividad. Desde el año pasado, desde este año empezaron reducciones en los apoyos, los vamos a ir viendo algunos ahorita en la siguiente lámina. Este es para que se den cuenta de la carestía. Nosotros en 2005 nos costaba 11,740 sembrar y cosechar 1 hectárea sin contemplar renta de tierra. Y en el 2019 nos cuesta 35,844 sin considerar renta de tierra. Tuvo un incremento de 205%. Pero en el caso de la cosecha, en el mismo año, 2005, la cosecha se pagó en 1,650 pesos y en el 2018 se pagó en 3,900. El incremento fue mucho menor, o sea, los insumos aumentaron muchísimo y el precio del producto aumentó en menor medida. Este es uno de los apoyos que más hemos resentido. El seguro agrícola es importantísimo para nosotros, nos protege de granizadas, heladas, lluvias torrenciales, vientos. Todo eso sucede en la agricultura. Y sin embargo, han venido reduciendo los apoyos para la prima del seguro agrícola. Incluso para el 2020 están proponiendo una reducción del 50% en el presupuesto que se le va a asignar a Agroacemex. Los programas de asistencia técnica no sabemos ya cómo están funcionando. Nosotros hemos visto la importancia de la asistencia técnica porque en el 2005 que empezamos a trabajar, teníamos un promedio de producción de 7 toneladas por hectárea y en este 2019 esperamos cosechar 12 toneladas por hectárea. Eso da una idea de que hemos avanzado en la situación de cómo hacer más productivo nuestro campo. Yo quisiera invitar al Congreso de la Unión a que valore bien las medidas que está tomando. No entendemos cómo, por ejemplo, en los precios de garantía del maíz, se dice son exclusivamente para los compañeros de temporal. Entendemos que son los compañeros quizás más pobres, pero un ejidatario que siembra 6 hectáreas no es de ninguna manera rico, de ninguna manera. Y para el 2020 están proponiendo eliminar el programa de agricultura por contrato, que aunque con sus fallas nos permitía establecer un precio mínimo de nuestra cosecha, de nuestro maíz, quizás no era la panacea, pero nos ayudaba. Y para el 2020 están proponiendo reducir, eliminar el presupuesto de acerca destinado a la agricultura por contrato. Quisiéramos hacer un llamado al Congreso para que valore bien lo que están las decisiones que van a tomar. Se habla de conseguir la autosuficiencia alimentaria. Con estas medidas vamos en sentido inverso. La agricultura de temporal tiene sus límites. No es posible esperar grandes resultados de producción en tierras de temporal, porque están sujetas precisamente al temporal. En las tierras de riego hemos logrado buenos resultados, pero es en base a inversión. Tenemos costos de producción muy altos comparados con los de Estados Unidos y aparte con el subsidio que reciben los productores estadounidenses. Yo creo que también en estos casos habría que platicar un poquito sobre las tarifas que aplica el gobierno federal a la agricultura. La luz de la energía eléctrica, el diésel
y el financiamiento son mucho más caros que en otros países con los que tenemos que competir. Les agradezco mucho su atención y ojalá que los compañeros del Congreso nos ayuden. Al contrario, le agradecemos nosotros al ingeniero José Refugio Perusquía sus reflexiones y ahora le cedemos la palabra al doctor Juan Carlos Moreno Briz. Él es investigador en la Facultad de Economía de nuestra máxima Casa de Estudios Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México. Debo decirle, doctor, que yo no lo conocía a usted, pero lo he mencionado en varios de mis documentos. ¿Para bien o para mal? Para bien. Bueno, para bien, para demostrar cómo, en el caso mío que es Oaxaca, se demuestra, según lo que yo he leído de usted, cómo un lento crecimiento aumenta la pobreza, y de eso también platicaré con usted en algún momento. Bienvenido, démosle un aplauso de bienvenida al doctor. Un honor estar aquí, de veras, y un honor además que me haya leído el diputado, y se le agradece. No hay momento más importante para la democracia y la visión de desarrollo, que por cierto el diputado mencionó, que cuando se discute el presupuesto. Hay dos documentos muy importantes, además de la visión de país que o un nuevo gobierno o un viejo gobierno pone, y en particular uno nuevo, que es el Plan Nacional de Desarrollo, una visión de 6 años, y el presupuesto, la ley, los ingresos, egresos, el paquete, etcétera. Y bueno, estamos justo en un momento que agradecemos muchísimo desde la academia la posibilidad de comentar con ustedes nuestras opiniones con alumnos de la UNAM, y agradecería muchísimo, no tengo idea dónde hay que apretar, porque ni siquiera tengo el costo, y ahí dice Dell, que no me patrocina todavía, pero bueno, compañero, se le agradece muchísimo que usted le apriete ahí para que avancemos en el desarrollo. Dicho eso, el primer punto es que cuando, en la primera lámina que me gustaría que vieran, pero se las voy a describir, el Plan Nacional de Desarrollo sale con las cifras del cuál es el crecimiento que se espera de la economía mexicana en el sexenio, y salen unas cifras realmente muy lindas. Confieso que voté por Morena, estoy muy contento de que ganamos, pero vi esas cifras y dije, más contento estoy porque vamos a acabar creciendo al 4%. Y de repente leo en Criterios Generales de Política Económica que pues es el mismo gobierno y ahora planea que vamos a crecer al 2% al final si salen bien las cosas. Entonces digo, bueno, es la misma Secretaría de Hacienda, sé que es un secretario distinto, pero es el mismo gobierno, y de repente, ¿qué pasó? Que nos tiene unas cifras de crecimiento muy bonitas y otras que son bastante menos bonitas, y mi gráfica sigue sin aparecer, pero bueno, un punto adicional es que inclusive las perspectivas que pone Hacienda en criterios generales para el 2019, ya no se iba para el 20, 2019 estaban poniendo creo que un 2%, estoy citando de memoria, y ahorita las cifras que estamos viendo, no las esperadas, sino lo que estamos viendo en el PIB, bueno, pues se está hablando de que si nos va bien sería un crecimiento del 0.4% en el año 2019. Ya tenemos un problema cuando en una economía uno tiene que andarse peleando con los decimales en vez de con los enteros, ¿no? Porque los enteros ya pasó. Decía hace rato uno de mis colegas, tenemos que crecer por lo menos al 4 o 5% anual, y ahorita estamos felices porque es 0.01%, no hay recesión, maravilla, un estancamiento terrible. Seguimos, por favor. Bueno, ahí está. El escenario que les mencionaba yo, la parte roja es Plan Nacional de Desarrollo, la parte de abajo es criterios generales, una brecha que estaría muy bien que la Cámara le pida a Hacienda que le explique por qué pasó en unos cuantos meses. Seguimos, por favor, gracias. Crecer el gran reto de la economía mexicana, ya lo sabemos, llevamos mucho tiempo sin hacerlo, por favor le seguimos, ya no se diga la distribución, a veces se dice que el crecimiento no importa, la verdad es que sin crecimiento no hay manera que la gente que entre al mercado de trabajo vaya a conseguir trabajo. Crecimiento en última instancia en contabilidad es mucho más sofisticada la que puso mi colega del PTF, pero si ponemos el número de empleados por la productividad de los trabajadores, si no hay crecimiento, pues o no hay empleo o no hay productividad del trabajo en última instancia. Seguimos, ahora, ¿cómo estamos viendo la economía mexicana hoy en día? La economía mexicana hoy en día, es como sonaron esas campanas, vemos la tendencia a la inversión a la baja, la inversión en maquinaria, que la inversión en maquinaria es la que nos va a hacer crecer en el futuro, está cayendo a tasas de 2 dígitos, maquinaria y equipo a 2 dígitos, con severos impactos en el mercado laboral, informalidad, pobreza, etcétera. Seguimos, por favor. Esto lo hace INEGI, y a veces uno se va con la
la idea nada más que la recesión lo que importa es el PIB. Bueno, la recesión la verdad es que va mucho más allá. Las fases de desaceleración no solo es el PIB, sino es el empleo, las ventas, la inversión, etcétera. Hay una serie de indicadores que mide el INEGI. En rojo, ojalá fuera un síntoma bonito, pero ese rojo es que todos esos indicadores están cayendo por debajo de la tendencia. Y no es que la tendencia sea espectacular, o sea, no estamos hablando de China, estamos hablando de tendencias muy magras y todos esos indicadores son indicadores de ventas, de confianza y todo. Estamos en rojo, estamos en una economía que, como mencionaban mis colegas, primer año tiende a haber dificultades en el gasto, pero bueno, así ha ocurrido en muchos gobiernos, pero ahora en particular en este momento, esta situación no es solo el PIB, son ventas, son empleos, confianza, etcétera. Seguimos, por favor. Ahora, eso es México, y dicen, bueno, total, ahí arriba la fiesta está muy bonita, entonces no nos va a pasar nada. Y hete aquí que pues nuestro primer año de gobierno se encuentra con un clima allá afuera de terror. No es que estemos bailando aquí bien, pero ahora esto que viene allá, Alemania ya está en desaceleración, la discusión sobre qué pasa con China, ya sé que crecer al 6% en China es una tragedia, pero es muy grave que haya perdido tanto impulso. ¿Qué va a pasar en Europa con lo de Brexit o no? En Estados Unidos no se diga. Pero en todo este mundo se está hablando de que estamos yendo como zombies hacia una recesión sin tomar las medidas suficientes, pero ahí ya hay luces importantes que inclusive gente como el Fondo Monetario Internacional, que en algunas visiones muy ideológicas y quieren decir no le importa nada la intervención del Estado porque la considera terrible, pues no es cierto. El Fondo Monetario hace una semana dijo es momento de políticas fiscales contracíclicas, no políticas monetarias meramente. Seguimos, por favor. ¿Qué pasa con la política contracíclica? Lo malo de los ciclos, lo malo cuando uno piensa, bueno, total, la economía tiene momentos cíclicos de buenas, las vacas flacas, las vacas gordas, pero no se compensa. América Latina es de las regiones en el mundo, la región que tiene una característica terrible en sus ciclos, es que sus ciclos en la parte de abajo, la inversión tiende a caer más que lo que se repone en la parte siguiente. Si nos vamos a indicadores sociales, el PIB se recupera mucho antes que la pobreza. El niño que deja de ir a la escuela en una parte baja de la economía no retoma sus estudios igual. Los proyectos de inversión que se cancelaron en un momento dado no siguen. Las familias que pierden empleo, que pierden seguridad social, etcétera. No es que, bueno, no te preocupes, al rato se compone esta historia. Para nada, ¿no? Lo procíclico ayuda, bueno, pone peor las cosas. Cuando tenemos un gobierno que esté empecinado en tener un balance fiscal cero o un superávit fiscal ahí, en el sentido de que eso se llama prudencia fiscal o salud fiscal, eso sinceramente no es así. Eso es un gobierno que está poniendo las cuentas financieras por encima de las cuentas de desarrollo. Tener un superávit fiscal si estuviéramos en una economía en crecimiento siempre, bueno, está muy bien, estamos ahorrando, pero cuando la economía pierde impulso, una de las responsabilidades de Hacienda es tener una política que compense esos efectos adversos, que gaste más. Seguimos, por favor. Sobre política fiscal, lo que dice ahí, ¿no? La política fiscal contribuye a la volatilidad, debilita la inversión, obstaculiza el crecimiento, retrasa mucho más el crecimiento, los repuntes se vuelven mucho más difíciles, aumenta la volatilidad fiscal, por cierto, también, y genera problemas para mantener la sostenibilidad de la deuda. En aras de tener un déficit balanceado, pues lo que hace uno, no entran los impuestos suficientes, entonces ¿qué es lo que hace uno? Porque al final quiere uno que G menos T sea cero, pues vamos a gastar menos en inversión. ¿Qué es más fácil? ¿Cortar el sueldo a maestros y a médicos o cortar proyectos de inversión? Pues la pregunta es de tontos, ¿no? Pues hay que cortar los proyectos de inversión. ¿Y qué es lo que afecta muchísimo en el largo plazo? Esos proyectos de inversión que uno desapareció. Seguimos, por favor. No debe de continuar, decimos nosotros, esta política de austeridad o de superávit fiscal llueve o truene. En criterios generales está proyectándose un superávit fiscal primario todos los años. Dice uno, pero ¿cómo? Si ahora la economía está perdiendo impulso, el mundo entero está pensando en políticas fiscales contracíclicas, que hay que gastar más en estos momentos. Entonces lo que exhortamos a la Cámara es que empiece a debatir cómo se le va a hacer un mecanismo institucional de crear una política fiscal contracíclica. La medicina mejor que existe es la medicina preventiva. Si la Cámara con el Ejecutivo empieza a pensar en cómo le vamos a hacer para esta política fiscal contracíclica antes de que nos caiga la tempestad allá afuera, va a ser mucho más fácil tener proyectos sensatos, que si es que llega a haber recortes, bueno, que llegue a haber, no sé, pero no con la emergencia, ir
al médico de emergencia, uno escoge al médico al que se pueda, ni siquiera se fija en la calidad con tal de que lo vean. Es lo mismo en términos de economía. Es el momento ahorita en la economía mexicana de que la Cámara, con todo el respeto, exhorte a Hacienda a retomar que por cierto, Hacienda presenta en criterios generales de política económica, que es una propuesta de política fiscal contracíclica. Me quedan 2 láminas y ahí estamos. Seguimos, por favor. ¿Qué debe hacer la Secretaría de Hacienda? Tenemos un franco deterioro en la economía mundial, las incertidumbres del Tratado del TEMEC, qué va a pasar con toda la estrategia de recuperación del petróleo, etcétera. Pues hay que modificarlo y, por favor, yo es lo que sugiero, otras economías tienen ejemplos de política contracíclica muy exitosa, vean Chile, ya sé que Chile ahorita no es un ejemplo en ese sentido, pero la política fiscal contracíclica es buena, no tomaron en cuenta la desigualdad que nuestro gobierno lo está tomando. Pero bueno, pasamos la lámina, por favor. Hacienda, y los invito a los diputados a leer, esas son 2 paginitas, dice que hay que tener una nueva regla fiscal. Nuestra regla fiscal actual dice que es contracíclica porque lo que hace es compensar los ingresos que no se recibieron. Eso no es contracíclico porque no toma en cuenta el nivel de actividad de la economía. Eso es pues financieramente y contablemente muy sano, el Excel cierra, porque no puede decir que el Excel no cierre, pero no es una política que esté viendo con largo plazo cómo se van a comportar los ingresos y los gastos de tal manera que si la economía está por debajo de su tendencia, pues vamos a gastar más. No es posible que cuando esté debajo de la tendencia vamos a ahorrar más y hundir más a la economía. E igual a la vez, cuando tenemos una política de balance fiscal cero, tampoco permite ahorrar en la época de vacas gordas, porque no, pues si tenemos más ingresos, pues hay una regla en la cual hay que repartir los excedentes. Entonces, esta parte que está proponiendo Hacienda, que desafortunadamente entiendo que no se lo presentó a la Cámara en el paquete, pero vale la pena, es establecer un ancla fiscal de mediano plazo. Introducir consideraciones que permitan la sostenibilidad con esta visión de largo plazo, pero que sobre todo esta idea de que vamos a gastar en las épocas de vacas flacas, vamos a ahorrar en la otra, de tal manera que sea sostenible en el tiempo, no que sea G menos T igual a 0 en cada instante, eso no es sostenible para los mexicanos. Por favor, 2 más y ya estamos. Crear ese fondo contracíclico con cláusulas de escape de, bueno, en qué momento vamos a saltarnos las trancas, e introducir un consejo fiscal. A veces se piensa en un consejo fiscal que esté a cargo de la sociedad civil. La verdad yo creo que no hay lugar mejor para un consejo fiscal que el legislativo. La discusión entre Hacienda y el legislativo en otras administraciones tiende a ser muy desbalanceada, porque en Hacienda hay una cantidad de técnicos en general de altísima preparación, que pueden dar 15 versiones del déficit fiscal, 14 de no sé qué, lo que ustedes quieran, y a veces la Cámara no necesariamente tiene que estar formada de especialistas fiscales, pero debe de tener acceso a un consejo fiscal, que bueno, yo no soy especialista fiscal, seré agrícola o lo que sea, pero tener acceso a 10 gentes allá, apartidista, y que ayude a la Cámara a decirle a Hacienda, oye, estas proyecciones del gasto que me estás diciendo, pues como que no me checan. Entonces, una cosa técnica que dependa de la Cámara, por favor. Además, digo, ya que estamos en eso y aprovechando el viaje, como dicen, veo burro y se me ofrece viaje, como decía mi abuela, pues insistir en la reforma fiscal. Ya sé que ya se aprobó la ley de ingresos, a mí me gustaría pues que se retome. Un Estado pobre es un pobre Estado. El Estado mexicano no tiene los recursos suficientes para atender las necesidades mínimas de su población. Si quisiéramos hacer un programa de protección social universal, no hay manera. Si quisiéramos atender las necesidades de infraestructura, no hay manera. Las cifras que presentó mi colega, por cierto, podríamos haberlas subrayado, de que México es de los países grandes de América Latina con la peor infraestructura. Así no se puede crecer. Entonces deberíamos de hacer una reforma fiscal progresista y mucho más igualadora. ¿Pasamos? Y con eso muchísimas gracias, agradezco el tiempo de ustedes. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Moreno Brit por sus reflexiones, lo vamos a buscar para seguir retroalimentándonos. Apreciamos mucho. ¿Perdón? Ya lo encontré. Amigas, amigos, le corresponde el turno al licenciado Octavio Enrique Jurado Juárez, licenciado en Economía por la Universidad Tecnológica de México, miembro de la Red de Líderes en Seguridad Alimentaria del Foro Económico Mundial. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario.
y como ha sucedido con los anteriores ponentes, lo recibimos afectuosamente y con un fuerte aplauso también. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Desde luego agradecer y saludar a los diputados, particularmente a Ismael Hernández Deras, líder de la CNC, desde luego a Alfonso, líder del Barzón, y de una vez pedirle que nos vaya cepillando el caballo, porque a lo mejor lo vamos a ocupar para... Un saludo también, desde luego, de nuestro presidente, Carlos Muñiz Rodríguez, él es secretario de Desarrollo Rural del Estado de Hidalgo, y con él de todos los secretarios de Desarrollo Agropecuario del país. Solamente en un breve contexto, AMSDA nace en 1995 a propósito de una invitación que recibe de Estados Unidos y Canadá, de organizaciones semejantes para integrar el acuerdo agrícola binacional en ese tiempo, trinacional después, y cada año a partir de entonces los secretarios estatales tenemos una reunión de trabajo de toda América del Norte con el objeto de avanzar en la integración y en la cooperación. En la declaración, básicamente nos hemos constituido como un órgano de consulta del gobierno federal en el diseño, implementación y ejecución de política pública. De tal manera que lo que nos acompaña aquí, más allá de poder hacer un balance de qué le pones y a qué le quitas, es cuál es el horizonte de política que se advierte a propósito del proyecto de presupuesto, y como ahora se ve la agricultura en el mundo, más se ve como una administración de riesgos que propiamente dicho como una actividad económica sola, al ser actividad primaria y estar encadenada después con los servicios secundarios y terciarios. Desde luego que advertimos un riesgo grande, yo creo que es una parte que todos compartimos, pero nos parece importante hacer un balance general de dónde estamos. En función de eso, trataré de ser muy breve, sobre todo en respeto al tiempo de los que están aquí, compartir mucho, prácticamente todo lo que aquí se ha dicho por los antecesores. El campo no es ajeno a esto, tiene un problema de inversión acumulado en el tiempo de muchos años, pero a diferencia de lo que podemos ver en cualquier actividad económica, aquí se mueve atrás de 4 fundamentales. La oferta, fundamentalmente que hoy el mundo está viendo contraído el espacio de poder hacer más elástica la oferta, entre otras causas por los conflictos geopolíticos, económicos que estamos viendo, más contracción del comercio, y además por los problemas climáticos que estamos viviendo todos. México hoy atraviesa por una sequía en 26 estados y en 3 de ellos, 4 de ellos con profundos y amenazadores resultados. Luego tenemos el lado de la demanda creciente, particularmente proteína, ¿no? En todo el mundo. México no es diferente a eso, lo que hace pensar verdaderamente que estamos que hoy, como en el 2008, cuando vino la Declaración de Roma, donde 180 países advierten de un eventual conflicto alimentario de cara al 2050, con 9.500 millones de habitantes, pues hoy se está retomando otra vez esa parte. Otra vez el problema alimentario viene estando en lo más alto de la agenda global, y uno de los temas más sensibles, y es algo que reconocemos de lo que hoy está haciendo este gobierno, reconocemos que la seguridad alimentaria del planeta para los próximos años tiene que estar enfocada particularmente en sacar a circuitos más productivos al pequeño productor. Eso me parece que es un tema que tenemos que dejar muy claro en la mesa. Y el otro tema que es muy sensible ahora para la agricultura es el clima. De tal manera que los efectos climáticos y el cambio climático que vive el país cada vez nos lleva a más eventos catastróficos, cada vez más se está incidiendo en la actividad, y ahora este calentamiento que estamos viendo generalizado, por ejemplo en un estudio que hace el CIMIT a la producción de trigo en 40 países, advierte que el estrés que está teniendo el trigo antes de la floración y postfloración está reduciendo su capacidad de crecimiento y consecuentemente hay menor rendimiento generalizado en el tema. Habría que hacer más investigación para tener semilla mejor adaptada a las condiciones actuales. Y el último tema, que es el que nos ocupa, es la política pública. Ningún mercado agrícola en el mundo puede moverse solo. Se mueve atrás siempre la política pública. Por eso todo el mundo, particularmente las economías desarrolladas y también las que están en desarrollo, intervienen de manera directa en la economía con incentivos, con apoyos, subsidios o crédito o todo. De tal manera que en esta conjunción de cosas, los mercados agrícolas tienen un comportamiento incluso más complejo de lo que podemos ver en la manufactura o lo que podemos ver en otro escenario. Vamos a hacer un repaso rápido, solamente para advertir
que a partir de ese tema nosotros no es tanto un reclamo, ni mucho menos, sino el riesgo que estamos advirtiendo atrás del proyecto de presupuesto que hoy vemos en el Ejecutivo, con el objeto de proveer de elementos que eventualmente permitan hacer un análisis más profundo y que eventualmente permitan, en su caso, corregir aquellas desviaciones que nos preocupan y que seguramente al Ejecutivo le van a ocupar en caso de no poder favorecer o no poder proteger esta parte. La parte central es que como gobiernos estatales le damos la bienvenida al Plan Nacional de Desarrollo a través de 3 preceptos para el sector. El desarrollo territorial como una base central. México es de los países más diversos climáticamente, socialmente y productivamente hablando del planeta, de tal manera que empezar a reconocer las diferencias regionales en un proyecto que supone el Plan Nacional es muy bienvenido. El otro tema central también que nos parece fundamental es el hecho de enfocarse en el pequeño productor, pero a diferencia de lo que propone el proyecto, el pequeño productor lo vemos con una parte de complementariedad en la política. Hoy tienes razonablemente entre el 60 y el 70% del abasto garantizado. Vemos en la operación y en la intervención del pequeño productor que pudiéramos alcanzar la autosuficiencia atrás de él. Es decir, el 25 o el 30% que nos puede estar faltando, nos parece que ahí tenemos un área de oportunidad, a efecto de ir sustituyendo incluso importaciones. Pero cuando solo el proyecto se enfoca en el pequeño productor y excluye la otra parte, nos parece que estás tomando un riesgo verdaderamente grande, que no se trata de grandes y chicos, porque la política nunca ha volteado a ver a grandes y chicos, ha volteado a ver al abasto. Los mecanismos de intervención del Estado mexicano y del mundo en lo general están atrás de garantizar una cadena de suministro suficientemente estable que permita llegar con el consumidor final a precios accesibles, inocuos, etcétera, para todos. De tal manera que quitarte el 60 o el 70% de la suficiencia en el soporte, pues pones en riesgo finalmente las cadenas de suministro sensibles, como son tortilla, como es pan, como es huevo, como es leche. Es uno de los temas centrales que estamos viendo en esto. Así que nos parece relevante enfocarnos en cosas muy cuidadosas. La presentación es más larga de eso, vamos a hacer un repaso muy rápido, con el objeto de hacer énfasis en aquellas cosas que pueden ser relevantes. La que sigue, por favor. Esta es una presentación del número, del dónde estamos. ¿Qué es dónde estamos ahorita? Pues somos la 15ª economía del mundo, somos el 10º productor mundial de alimentos y somos el 10º exportador mundial agroalimentario. Pero del lado de la debilidad, el 71% de la población agrícola, por la porción que viene del mismo rural, está en pobreza. El 39% de nuestros productores son mayores de 61 años. Hay otro desafío con el relevo generacional. El 21% de la superficie es de riego, y aquí hago un énfasis. Cuando tuvimos el desarrollo estabilizador y más de 100,000 millones de dólares de excedentes petroleros, vino una fuerte inversión en el norte del país, distritos de riego, tecnificamos, etcétera, lo que ha permitido dar soporte al incremento de la productividad, pero ya no llegamos al sureste. Uno de los temas centrales es que al sureste no hemos desarrollado las inversiones necesarias que nos permitan realmente enfocar el sureste. De tal manera que nos parece que uno de los desafíos centrales que tiene hoy la política es ver al sureste, pero no solo mediante una estructura de mandar más dinero solo. Es un tema claro de inversión en infraestructura y de infraestructura productiva, que me parece es el centro de lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, ¿no? Y queremos ver una plataforma de otro tamaño que nos permita no solo sacar al sureste, sino conectarlo mejor con Centroamérica, que es uno de los desafíos centrales, y me parece que el presidente lo tiene muy claro en la mesa. El otro tema de la mayor sensibilidad. Solo el 7% tiene acceso a crédito. Y con ese número, pues lo único que haces es generarte más presión en el subsidio. En las condiciones actuales, el crédito no nos ayuda a transitar a un estadio mejor de cosas, pues porque ni hay acceso, no hay condiciones, y lamentablemente el proyecto de presupuesto prácticamente mató la posibilidad del crédito. Entonces lo único que hace es generarte más presión en este sentido, que nos parece es un área de oportunidad enorme. La que sigue. La que sigue. ¿Dónde estamos hoy? A propósito de lo que haya pasado con el horizonte de política,
Hay 3 programas que es lo que finalmente le ha dado soporte a esto y nos tiene ahí un resultado mixto. Un mecanismo de apoyos a la comercialización, que fue a través de sustituir lo que era CONASUPO, un mecanismo de fomento a la producción a través del programa de concurrencia con las entidades federativas y un tema de compensación al ingreso, que era Procampo, y ahora es apoyo para el bienestar. Fuera de eso, con todo el dinero que hay atrás, todos los programas después de eso han subido y se han caído. Y es su primer arreglo con el Congreso. Necesitamos consistencia en las políticas públicas. Cada año le inventamos y le quitamos. Cada año se nos ocurre una nueva cosa y luego ya no. O le cambiamos de nombre y tampoco. Déjenme, les doy un ejemplo en Oaxaca. Fuimos a presentar el nuevo esquema de estructura programática, un productor, y hablando que eres de Oaxaca, un productor levanta la mano y pregunta, oiga, ¿nos van a seguir entregando tractores? No, pues sí. ¿Implementos? No, pues también. ¿El técnico me lo van a quitar? No, claro que no. Entonces, ¿para qué le cambia de nombre? Sigue llamando igual, pues nos hacen bolas. Y luego nos ponen unas cosas raras que se llaman reglas de operación ahí que nos alejan más la posibilidad del acceso y generan más corrupción. Y es uno de los temas que me parece lo más sensible que tenemos. ¿Pero qué tenemos? Sí. Bueno, hoy somos autosuficientes en maíz blanco. Hoy somos autosuficientes en trigo cristalino. Prácticamente somos autosuficientes en frijol. Si eventualmente la estructura del presupuesto como está le quita soporte a esta parte, el impacto directamente es en el precio de la tortilla, el del huevo, el de la leche. ¿Sí? De tal manera que decimos, oigan, es importante, legislador, revisar, ¿no? Para que la parte de apoyo al pequeño productor siga ahí, desde luego, es una parte fundamental, pero no te dejes de darle soporte a la parte productiva que te garantice el abasto a cadenas sensibles. Es canasta básica de lo que estamos hablando, no es de grandes y pequeños. La que sigue. Finalmente, la que sigue, por favor, esto se queda para ustedes, la que sigue, la que sigue. Sí, y esto me parece solamente reflejar el tema. ¿Cómo está la producción de granos en México? Que es una parte sensible. El 70% de la producción de granos en México es del Bajío hacia arriba. Exactamente la parte excluida del proyecto de presupuesto. Es decir, nos estamos condenando a que le digamos al productor que como ya no va a haber soporte, tienes que dedicarte a otra cosa. Y además, de esa parte del norte, el 90% se renta. O más. De tal manera que los grandes apellidos que conocemos en la agricultura, pues, sin ningún problema dejan de rentar. Así que podemos estar en riesgo de perder superficie que hoy estamos habilitando para producir. Habría que revisarlo. Y un último tema. El cinturón agroalimentario que tenemos del Bajío hacia arriba, hoy es un medio de retención del migrante. Ahí estamos generando empleo, jornales que evitan que de Oaxaca se sigan hasta California. Se quedan en Sonora, en Sinaloa, se están quedando a trabajar ahí. Si le quitamos soporte a esa parte, la parte migrante también puede ser un problema, un riesgo finalmente del tema. Por último, la que sigue, la que sigue. Es una balanza solamente para poder reflejar, prácticamente la penúltima, sí, la anterior. Todas las regiones del país, las 5 regiones que eventualmente está pensando el gobierno federal, que nos parece muy afortunado, son deficitarias en maíz. Si decimos que solo nos enfocamos en el sureste para abastecer al noroeste, al noreste, a través de una agricultura temporal, como ya se dijo aquí, bueno, pues realmente me parece que las respuestas son más que obvias. Nos parece que hay mucho que hacer a través del proyecto, hay mucho que trabajar con él. Y por último, la que sigue. Y esto solamente es un ejemplo de decir, a ver, si tú te quitas el maíz de Sinaloa, porque ya le dimos mucho dinero a Sinaloa, estás dejando de abastecer de maíz a medio país, entre ellos el área metropolitana. Si tú te quitas el sorgo de Tamaulipas, estás dejando de abastecer a todo el sector pecuario hasta el occidente. Y si te quitas el maíz de Chihuahua, estás dejando de abastecer el sector pecuario prácticamente hasta occidente. Así que la parte central nos parece que el desafío es mayor. Nosotros invitamos al legislador a que no corramos esos riesgos, que podamos platicarlos y juntos seguramente encontraremos
la mejor solución. Para nosotros como gobernadores, o desde los gobernadores, sí vemos un tema de riesgo en gobernabilidad, en inconformidad social, que sí queremos dejar en la mesa, solamente para que lo podamos discutir más adelante. Muchas gracias. Bueno, apreciamos las reflexiones de Octavio Enrique Jurado Juárez y pasamos ya de lleno a la última intervención, aunque estamos ya desfasados, y es de el médico veterinario zootecnista Jorge Alejandro Ugalde, de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, que lo recibimos igual que los demás a este último ponente con un aplauso. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve que se pueda. Ahora sí que me tocó al último. Pero pues yo vengo representando a la Unión Ganadera Regional de Querétaro y le agradezco a la diputada Sonia Rocha que nos dio este espacio y a los diputados de la Comisión de Economía, que básicamente quisiera exponerles cuál es el sentir de los ganaderos en el Estado, que es mucho el sentir de los ganaderos en el país. Querétaro está conformado de 4 regiones, principalmente la zona norte, que es la zona serrana, la zona del semidesierto, la zona alta y la zona de donde tenemos el área conurbada, que es donde tenemos la economía más importante industrial. En cuanto al padrón ganadero, nosotros tenemos ya al día de hoy más de 20,000 productores. Utilizamos el sistema del SINIGA, el cual fuimos afectados este año, nos quitaron el presupuesto del primer semestre, donde nosotros, las organizaciones ganaderas, tuvimos que solventar los gastos de un programa federal para que todos los ganaderos pudieran estar identificando su ganado. Recibimos la mitad, no podíamos justificar de la parte de junio hacia atrás de todos los gastos que tuvimos y esos los tuvimos que solventar. Nos reducen el presupuesto y tenemos que quitar incluso ventanillas donde les dábamos servicio a todos los pequeños productores y la organización los tiene que estar solventando. Vemos la verdad, y avalo mucho lo que se ha expuesto, que los programas que está proponiendo el Ejecutivo Nacional están más enfocados a los programas sociales que a los programas económicos. En nuestro sector, si no hay inversión, no hay crecimiento. Eso lo debemos de entender y bien. Y si nos empiezan a catalogar como el estrato que están diciendo, el estrato 5, que es lo que queremos que también se derogue, al día de hoy no hay un solo productor que gane menos de 5 salarios mínimos, y esto nos está implicando que no se puede acceder a los programas, nos está limitando, nos están ahorcando. Esto lo tenemos que quitar, eso lo tenemos que promover para que el 2020 no aparezca dentro de los programas. Estamos encontrando una caída muy fuerte, no es algo que les dé de más, pero ustedes lo saben. Nos asignaron 72,000 millones de pesos en el 2018, para el 2020 nos quieren quitar casi el 60%, vamos a 46,000 millones de pesos, pero lo vuelvo a decir, están muy enfocados a los programas sociales, les llamamos, y como son programas asistencialistas, donde sabemos que no existe el expertise para poder llevar estos programas. Lo vieron con el programa que existió, que era el crédito a la palabra, donde vimos que se asignaron 4,000 millones de pesos, al día de hoy no sabemos, porque según eso nada más se ejercieron casi 950 millones de pesos, y aparte de todo, para el 2020 nos lo están bajando a 1,000 millones de pesos. No entiendo o no entendemos los ganaderos en el estado de Querétaro cuál fue la política o el criterio que se utilizó para asignar estos recursos. Si era para estados con alta vulnerabilidad, el 70% en Querétaro tiene menos de 10 unidades animal. Es decir, nosotros somos acreedores para poder acceder a este tipo de programas. Es básico para poder crecer. No lo tenemos y lo queremos pedir para que, si van a dar nada más 1,000 millones de pesos, por lo menos nos metan a Querétaro, y más con la zona serrana, que es la más vulnerable, para que pueda acceder a este crédito a la palabra. También estamos viendo que están desmantelando programas que fueron totalmente eficaces para los productores. Uno de ellos es el de concurrencia con entidades federativas, que es el
el natural de todos los productores, que es el que sabemos que pues pudo haberse utilizado o se utiliza a lo mejor con fines políticos, pero los ganaderos, los animales no tienen ni color ni sentir hacia dónde se tiene que votar. El ganadero necesita a fuerza ese tipo de apoyos para poder seguir creciendo. Nos desaparecieron también los programas como el de Prodesa, como el de IPASA, como el de Prodeter, que lo trabajamos muy bien con la CONASA. Pudimos desarrollar algo que no se está cuidando mucho, la retención de agua. Para poder crecer en el hato ganadero no hay de otra, tenemos que captar agua en el país y tenemos que meterle a esa inversión. En este tipo de programas que traíamos con la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, teníamos esos apoyos, logramos meter ese apoyo de entre el 90 y 95% de apoyo directamente al productor para que pudiera ejercer este tipo de programas. Están confundidos, el gobierno actual está confundido, piensa que las organizaciones somos los que dispersamos los recursos y no, las asignaciones son directamente al productor. Hay un sistema único de identificación para beneficiarios donde pueden acceder y pueden entender en dónde se ejercieron los recursos. Tenemos en el estado 4 ollas de agua que se ejecutaron, de los cuales tenemos 35,000 metros cúbicos, lo que equivalen a 3,400 pipas de agua. Esto para los productores es básico. Al día de hoy estábamos pasando una sequía extremadamente grande, bendito sea Dios, llovió y tenemos ya ahorita captación de agua, pero estábamos reportando que teníamos menos del 30% en todos los vasos receptores. Imagínense en el primer semestre qué deficiencia íbamos a tener. Si no le apostamos a este tipo de infraestructura, créanme que no podemos detonar la ganadería en el país. Otro tema preocupante para nosotros es la sanidad e inocuidad pecuaria. Si nosotros no atendemos esto se traduce en salud pública. Luego muchas veces no podemos concientizar a la gente de lo que es apostarle a la salud animal. Hay una importación desmedida de animales de Centroamérica donde no estamos identificando cuál es su estatus sanitario. Lo único que queremos es tener y meter todos los animales para abastecer lo que se está metiendo al día de hoy en todo el país. Tenemos que meterle y le están quitando dinero a ese programa. No podemos permitir, la reducción que tuvimos para eso oscila casi hasta el 61%. Exigimos también al de inocuidad. Exigimos también el apoyo para poder reponer y mantener a nivel nacional y estatal, porque la verdad esto nos ayuda no nada más para el control sanitario, sino también para el problema de abigeato que estamos viviendo, que es un problema social, porque estamos viendo que mucha gente que no tiene recursos económicos está acudiendo, ve una vulnerabilidad y está robándose los animales. Si nosotros nos ayuda mucho porque quitando nada, tenemos ventanillas y tenemos puntos de verificación entre estado y estado. Si los están quitando, nosotros no podemos verificar cuál es la trazabilidad de esos animales y esto se está prestando para el abigeato. ¿Cómo ha venido evolucionando ahí la inversión del CINIGA, que refuerza un poco de lo que nosotros nos quitaron en el Estado, en lo que fue en los años posteriores? En el 2018 para el Estado nos asignaron 1,247,000 pesos, pero si se fijan es de abril a diciembre. Y para este año 2019 nada más nos asignaron 491,000 pesos, pero es de julio a diciembre, es decir, no podemos comprobar previo y esto nos está estrangulando con los recursos en cada una de las organizaciones. Quiero fortalecer un poco de lo que es también la banca de desarrollo, es nula en el país, verdaderamente nula. No podemos acceder a los créditos, de por sí nos ven como un ente crediticio de alto riesgo y entonces por eso no nos permiten acceder a los créditos. Una. La segunda, nos prestan a más de tasa del 14 o del 15% hacia arriba. La tercera,
nos prestan como tiempo máximo a 5 años. Al día de hoy, en la economía no existe un solo negocio que tenga un retorno de inversión a 5 años, y más con ese tipo de tasas. Nos pone con una asimetría directa con nuestros principales países que tenemos como competidores. Recordar que la ganadería está en el sector primario. Nosotros lo único que hacemos es transformar la proteína vegetal a proteína animal. Y la economía se mide también en la ingesta de la gente. Cuando China creció en su economía, cambió su ingesta y demanda ahorita muchísima proteína animal. México ha decrecido y se tiene el riesgo de que siga decreciendo. Pero el problema que tenemos en México es que somos deficitarios en muchos programas para poder suministrar el alimento al país. La FAO nos dice que debemos de producir el 75% de lo que consumimos. La realidad es que no producimos ni el 51% de lo que consume en el país. Si medimos a la actividad primaria en una actividad económica, estamos en un error. Yo les digo, y les digo bien, quiten la cocina de su casa y dependan del vecino para que les dé de comer. El día que el vecino se le ocurra subirle al doble o al triple el suministro de alimento, o que nos esté enfermando, es cuando vamos a medir realmente si la economía se radicalizaba en el 7 o en el 8% del Producto Interno Bruto del país. Así es que yo exhorto a los diputados que por favor concienticen el paquete económico que se mandó por parte del Ejecutivo Nacional para que recapaciten y vean la necesidad directa del sector primario. Si no tenemos recursos, no hay avances. No queremos programas asistencialistas, queremos apoyos para seguir creciendo. Muchas gracias. Muy bien, ha concluido la presentación de ponencias con esta de Jorge Alejandro Ugalde y no quisiéramos concluir esta mesa de trabajo sin que podamos escuchar para terminar de entender sus percepciones a algunas compañeras o compañeros de los presentes. Se ha solido abrir el micrófono para que 3 personas puedan abrir. Entonces, ya está uno empezando por allá. Su nombre nada más, si viene de alguna organización, y ahorita damos una segunda intervención. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Vázquez de la Rosa, de Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense. Mi pregunta hacia ustedes que están en la mesa es, para poder tener crecimiento o desarrollo económico, los sectores deben de tener cierto piso parejo respecto a sus competidores. En este caso me refiero a los productores de Bajío, de Guanajuato hacia arriba, que prácticamente el gobierno federal ya dijo que no les va a apoyar, a los productores de riego de más de 5 hectáreas, a los productores de temporal de más de 20 hectáreas no son susceptibles de apoyo, que si no los van a apoyar, que por lo menos no les estén extrayendo recursos. ¿A qué me refiero? Hay un impuesto que se le cobra al diésel, que actualmente son alrededor de 8 pesos por litro, que además eso hace que el gobierno mexicano haga negocio con el productor y que lo deje fuera de competencia de los compañeros gringos, que son realmente nuestros competidores. Yo he venido año tras año a decirles esto aquí. Hay una ley de energía para el campo. Ustedes como diputados, cuando asumieron el cargo, juraron mandar a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y en el artículo 4 y 5 dice que debe de haber un precio de estímulo para el diésel y la energía eléctrica. En la energía eléctrica se hace, pero en el diésel no se hace. ¿Qué están pensando ustedes hacer? Si quitaron el apoyo a estos productores,
¿por qué seguir ordeñándolos? ¿Qué están pensando hacer para cumplir con la ley y para poder también estar en competencia con los productores estadounidenses? Nada más para pasarles el dato, cada productor, por cada hectárea que se produce en Bajío hacia adelante en riego, se gastan alrededor de 200 litros de diésel. De esos 200 litros, 8 pesos son de impuesto, IVA y IEPS. Son 1.600 pesos que para un productor eso significa el hecho de tener ganancia o tener pérdida, así de sencillo. Y hoy en día se lo está cobrando la Hacienda y pues esto nos deja en desventaja. Muchas gracias. Al contrario, gracias Rubén. ¿Alguien más? Aquí adelante, el caballero, acá mira, aquí en la primera fila. Muchas gracias, señores diputados. Escuchar las exposiciones. Víctor Manuel Galicia Ávila, de Baja California, gracias. Integrante de la Confederación Nacional Campesina. Escuchar la exposición de quienes hoy estuvieron exponiendo, creo que deja un material bastante rico de conocimiento para que los señores diputados puedan reflexionar, puedan analizar mejor los números del presupuesto 2020. No es una pregunta, es un comentario, es una reflexión, y considero que lo que sigue después de escuchar estas exposiciones es considerarlas, que ustedes la tomen en cuenta y que se pueda ver esto reflejado en las decisiones del presupuesto. Lo que se requiere es voluntad de todos nuestros legisladores, y son ustedes, los diputados, los que deciden el destino del país en materia de presupuesto. Y por lo que hemos estado observando y lo que han estado exponiendo hoy, parece ser que quien está imponiendo el presupuesto es la Secretaría de Hacienda. Y creo que no es la función de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda y el Gobierno es presentar la propuesta de presupuesto, pero son ustedes quienes determinan, analizan y deciden qué es lo que se debe hacer en materia presupuestal. Es mi reflexión. Muchas gracias. Gracias, Víctor Manuel. Me decían que hay una compañera que